Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. La conclusión de la escena de la presentación del niño Jesús en el templo contiene dos partes. Ayer las iniciábamos. El testimonio de la anciana profetisa Ana y el retorno de San José con el niño. Y vale la pena aquí recordar que según la ley hebraica, para poder garantizar la veracidad de un hecho, se hacía necesaria la declaración de dos testigos. De manera que después del extraordinario testimonio del anciano Simeón de ayer, nos encontramos con el otro testimonio, el de la profetisa Ana, cuyo nombre significa favor de Dios. Ella e hija de Fanuel, que también significa rostro de Dios, de la tribu de Aser, anciana, mujer de oración y de penitencia, y además muy pobre como todas las viudas de la época. Por lo mismo, una digna representante de aquellos que esperaban la salvación de Israel. Con esas actitudes que la adornaban, vemos en ella un ejemplo de sencillez, de fidelidad y de amor. Es interesante ver que al lado de la figura masculina de Simeón, el evangelista coloque un personaje femenino, y al ser el segundo testigo viene colocada al mismo nivel del anciano. Y los dos representan a aquella parte del pueblo de Israel que creyó en el Señor. Ya esto es un asomo de lo que hará Jesús con la mujer, dejando atrás la marginación existente de género a la que estaba sometida ella en el mundo hebreo, y asumiendo entonces un papel de discípula, de evangelizadora, de misionera, diríamos nosotros, en cuanto se dedica a anunciar a Jesús, alabando a Dios y hablando del niño a todos los que lo esperaban, la redención de Jerusalén. Ana, anciana, viuda desde su juventud, es figura de toda la humanidad, que por el pecado perdió a su divino esposo. De manera que Ana, con su actitud de no apartarse del templo, de esperar y buscar con ayuno y oraciones, representa a toda la humanidad esclava del pecado y de la muerte, que espera el retorno del esposo, del Dios que en realidad nunca se ha ido, sino que constantemente nos busca, pues quienes nos hemos ido somos nosotros, que como Adán nos escondemos de él por miedo. La profetisa, a esa hora precisa, la hora de la salvación, la hora de Dios, se presentó y alababa al Señor, y hablaba del niño a todos los que esperaban la liberación de Israel, pues ella, como pobre de espíritu que era, ve a Dios, y ve en el niño a ese esposo divino, que de nuevo se reencuentra con su esposa, que hasta ese momento estaba viuda. Como ya dijimos, ella alabó al Señor, pues reconoce en el niño Jesús, que acaba de ser presentado por sus padres en el templo, al esperado, al Mesías, y se pone a difundir la noticia a cuantos vivían esperando la salvación. Ella es una vidente, no en el significado que hoy le damos a este término, sino en el sentido de que tiene la visión que le da la fe y la confianza en el Señor y ve las cosas con los ojos de Dios. La segunda parte de la lectura concluye la escena bíblica con la alusión al proceso de crecimiento del niño Jesús. Ya de vuelta en su casa de Nazaret, el niño iba creciendo en saber, en estatura, y el favor de Dios lo acompañaba. De la vida oculta de Jesús los evangelios refieren muy poco, pero este poco de hoy es suficiente para captar el espíritu y apreciar el ambiente en el que vivía el Salvador. El evangelista Lucas nos enseña en estas pocas palabras que el proceso de maduración de Jesús se desarrollaba de manera armoniosa y progresiva. No solo desde el punto de vista físico, al que alude cuando habla de la estatura, sino de su madurez espiritual, cuando crecía en gracia ante Dios. Esta madurez es un ejemplo de lo que todos deberíamos buscar. No es solo crecer hoy en belleza, en atractivo físico, en conocimientos, en dinero y en tantas cosas que el mundo nos presenta de manera fascinante, sino ante todo buscar la madurez espiritual, que se alcanza solo en el contacto con la palabra de Dios, en el aprendizaje de la relación con el Señor, en la intimidad de la oración. A Jesús lo vemos definitivamente como el hombre perfecto, que vivió su desarrollo de manera integral y a cabalidad, de manera que es capaz de manejar la propia vida y de conducir a todos los hombres a la salvación. Demos gracias a Dios. Que el Señor nos ayude también a madurar en este sentido. Recibamos la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas.
Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.